Hello, my honey. Hello, my lady. Hello, my ragtime girl. Y además, marica, mis notas estaban en la maleta. Listo. Entonces, Y está color coded, dependiendo del personaje. qué ordenado, Diego. Y el porcentaje que logré en cada capítulo. Uy, no, eso no me acuerdo. La verdad, solo como para... Porque hay capítulos, no sé, el de A New Home, que es el primero de Cara, es de 96%. Pero, por ejemplo, Stormy Night, 23%. O sea, de todas las opciones hice 23%. Me dan muchas ganas de rejugar muchas cosas, güey. ¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd? ¿Cómo dice? Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Y cada vez que hacemos un podcast sobre videojuegos, yo siempre digo videojuegos. ¿Por qué videojuegos? Videojuegos, y como en los podcasts de videojuegos casi nunca viene el señor Boris. Porque no nos quiere. Hoy vamos a hablar de un juego en el que uno casi no juega. Hoy vamos a hablar de un juego en el que no hay un árbol de experiencia, en el que no hay misiones secundarias, en el que no hay niveles, ítems, ni nada de esto. Hoy vamos a hablar de un juego que a primera vista es muy sencillo. Hoy vamos a hablar de un juego que es de toma de decisiones. Vamos a hablar de un juego que es un Choices Matter, porque Boris me regaña. Choices matter. Hoy vamos a hablar de un juego que explora la conciencia de los androides, como ya lo hemos tratado en otros capítulos, como Porque, el de pues, Nier Automata. Porque además es el tema más ñoño del mundo. Lo hemos hecho en Nier Automata, lo hemos hecho en Hair también un poco. En Ex Machina lo trataron las estúpidas nerds. Exacto. Entonces sí, además que es uno de mis temas favoritos en el mundo. La güey. conciencia de los androides y qué significa estar vivo. Hoy vamos a hablar de un juego que es más dejarse llevar por una historia interactiva de estas de librito, de si escoges esto ve a la página tal, pero en PlayStation, pero al cubo, viendo los personajes tomando la Y decisión además ahí, con muchas más decisiones posibles que las que puede dar el librito. porque sería toda una enciclopedia. Pero hoy vamos a hablar de un juego en el que vemos cómo es cobrar conciencia. Hoy vamos a hablar de un juego que podríamos decir que trata de la metacognición del androide. Pero Y sí. literalmente de eso es de lo que se trata. Son androides aprendiendo a pensar por sí mismos. Dude, eso es como la definición de metacognición. Hoy vamos a hablar de Detroit Become Human. Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego? ¿Qué hubo? Lo veo rosado, lo veo lleno de vida, lo veo recuperado. Sí, ¿quién diría que después de una semana el guayabo se quita? No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, dirían mis padres y muchos otros padres. Especialmente el cuerpo que lo resista es lo que no es. Y sin Boris, porque, pues, videojuegos de Play 4. Yo tenía Xbox porque mis manos son gigantes. Diego es Y ya arroba sabe lo que dicen de los de manos grandes, ¿no? que pueden coger más Sí, manzanas. que tienen Xbox. Y que son la gente que en los libros de matemáticas es la que tiene 16 papayas en una mano y 30 melones en la otra. Exacto, las personas que utilizan para los ejercicios de matemáticas tienen Xbox. Esa Exacto. es la conclusión del capítulo de hoy. Diego es @alefrito en Twitter, Boris es @seforero o y yo soy @juandapo. Y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estúpidonerd, que tenemos Twitter @estúpido_nerd y que estamos en SoundCloud, YouTube, Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast y demás aplicaciones de podcast para que nos dejen comentarios, nos dejen estrellas y demás. Que también tenemos la maravillosa página web estupidonerd.com. Y vamos a empezar con la ficha técnica. Bueno. Lo siento, Boris, cada vez que no venga voy a hacer mi versión de Boris. Bueno, Detroit Become Human es un juego de este año, salió en mayo 25 al mercado y tuvo un demo que fue muy popular, que es básicamente la primera misión del juego Me completo. encanta cómo ya se le acabó el impulso de ser Boris. Es que es muy cansado. Qué gonorrea, güey. Es para PlayStation 4 y está desarrollado por Quantic Dream, que es una productora a cargo de David Cage, que es el escritor, director, creador, y trata la historia de 3 androides que son Kara, que está protagonizada
porque este juego tiene protagonistas actores en un trabajo de captura de movimiento muy cerdo. Sí, porque además todos están modelados directamente sobre actores que son los mismos actores de voz. Sí, no es como ver a Benedict Cumberbatch haciendo de Smaug el dragón. No, esto en serio es lo más cercano que uno puede llegar a una película interactiva. Sí. Entonces son Kara, que es la robot que es asistente en una casa, es empleada de una casa. Pues niñera. bueno, no es una empleada porque no le pagan. Sí, es la que trabaja de las labores domésticas. La doméstica. Que está protagonizada por Valerie Curry. Tenemos a Connor, que es el androide que contratan otra vez. No contratan porque no le pagan a nadie. Pero el androide que trabaja, ¿tampoco trabaja? Sí, el androide que trabaja para investigando los Deviants. Y que trabaja directamente para la empresa que produce a los androides. CyberLife, exacto. Que es protagonizado por Brian Deschart. Y a Marcus, que es Jesse Williams, que es el man que es el líder de la revolución Android. Sí. Sin spoilers, porque esto es Basic 1.1 del juego. Sí, esto pasa como en el capítulo 5 o algo así. De 30. Sí, o sea, y está en la sinopsis. Además, yo aquí tengo cuántos capítulos son. Espera, son 32 capítulos. Para que vea por primera vez en todo el podcast. Este man es el único que yo recuerdo que sale en Cabin in the Woods. No sé qué más habrá hecho, pero Cabin in the Woods es una gran película. Sí, sale en Cabin in the Woods y yo amo fucking Cabin in the Woods. Y es el man que sale en la portada. Y con razón, digamos que él como que es no solo el líder de la revolución, sino además durante el juego es como el que representa realmente los androides. A los androides y lo que significan para el juego, para el mundo, para todo. El juego, pues, es una idea que tuvo David Cage basado en un demo que hizo sobre la vida de Kara, sobre una misión de Kara que creo que no está en el juego. Y el man se hizo un trabajo muy cerdo, o lo que dicen en las entrevistas, de investigar gente que es experta en inteligencia artificial. Y construyeron un motor exclusivamente para el juego, que se lo presentaron incluso a la gente de Sony PlayStation. El juego ha tenido una crítica favorable. La gente lo ha amado, los críticos lo aman. Pero han criticado mucho el control de movimiento, porque sí es bastante torpe, pero importa mierdas. Importa un culo. Porque además es que el movimiento en el juego no impide, o sea, tal vez, no sé, hay que una misión en la que puede llegar a importar que el movimiento no sea muy fluido, que yo qué sé, es cuando no sé, Kara tratando de pasar desapercibida o algo por el estilo. Que fijo, no sé, tal vez porque ni siquiera le tocó eso, exacto. Ya vamos a hablar porque como es en Choices Matter, el juego sí... O sea, sí, cada decisión importa. Y lo chévere que es una cosa como que también tiene The Witcher es que no importa ahí mismo, no es como acción-reacción, sino las decisiones. A veces sí, pero las decisiones grandes tienen efectos mucho más adelante de cómo los personajes se desarrollan y cómo uno va creando la personalidad de los androides y cómo se ven a ellos mismos. Yo para el capítulo hice un poco de trampa porque averigüé un poquito de cosas que no hice en el juego. Uy, re perro, yo sí no hice eso. No, porque habían cosas que quería saber sobre Connor, sobre todo. Que es el que más problemas tiene con ser una máquina o ser una persona. Sí, porque además él es como el consentido de la empresa, o sea... Y ya, ese es el juego, le ha ido como muy bien en críticas, no sé cómo le habrá ido en ventas, pero es un juego que hay que jugar. Entonces, esa es la ficha técnica. Ahora vamos con los cybertropos. Cybertropos, me gusta, bien. Los cybertropos de Detroit Become Human. Listo, los cybertropos. Bueno, primero, ya como quedó establecido, voy siempre a primero dar tropos reales y luego subir la sinopsis. Los tropos, no, además, la metacognición del androide. No, y este juego tiene tropos para botar para el techo. Todos los personajes son un tropo muy básico, clarísimo, pero es que además, como son tropos montados sobre androides, entonces la idea es que sean muy estereotípicos. Okay. Pero, por ejemplo, el personaje de Kara es obviamente la madre protectora. La madre luchona. Y no luchona, porque luchona, en el sentido de luchón, implica que es madre soltera. Ahí está, check. Esta es más una madre de guerra. Ok. ¿Sí? Es más por ese lado, porque la madre luchona es la que, pues sí, tiene que cuidar al niño, no sé qué. Cara, estamos hablando de la madre que tiene que defenderse a ella y a su hija del mundo. Ok. Porque además que literalmente hay un ambiente muy de guerra. Diríamos que a Kara la contratarían en Crepes. Claramente. Listo.
Claramente, bueno, no, pero no le pagarían porque es un androide. No sabemos cómo es la señora de Krebs, no sabemos qué piensa la señora loca de Krebs. Pero si mienten las mentiras, uno no sabe. Entonces, ese es un tropo clarísimo. Obviamente, el del revolucionario, el Mesías, digamos, Sí. que ese es Marcus completamente. Tal cual el Mesías. Y el de personaje fiel con dudas, que es el de Connor. Que también es el tropo, no sé, bueno, me corregirá ahora en mi clases de tropo con Diego, el tropo de estos personajes que están en el equipo o en el grupo de personas que están en contra de su propia raza. Claro, el traidor, el típico traidor, a lo que siempre leí del traidor de género. Ay, marica, no, ese tiene un nombre específico. Pero si es un tropo, sí. Sí, porque lo usan mucho para referir al racismo. Es el Kanye West. Sí, pero hay una referencia literaria previa que crece el tío Tom. Porque había un libro que llamaba La cabaña del tío Tom, y ese es un negro que básicamente estaba completamente blanqueado, y es un libro en el que el tío Tom defiende mucho el tratamiento hacia los negros que había en Estados Unidos. Yo no lo leí, obviamente. Diego. Porque pues no es como si yo hubiera sido literatura o algo así. Cada vez le recortan más ese diploma. Yo insisto Va a que decir solo Diego Argüello, esto persona. lo he hablado con otros literatos. En literatura uno lo que más aprende es a cómo hablar mierda de un libro que uno no se leyó. No estoy seguro si el libro es directamente de la época de la esclavitud o de la época ya post-esclavitud y segregación. Pero igual el tío Tom es la representación de el Samuel L. Jackson de Django. Ok, sí. Ese es más o menos el Connor, y puede serlo o no dependiendo de las decisiones que uno tome. Y la sinopsis es que tenemos una historia sobre una nueva especie que se está empezando a reconocer a sí misma como especie y que se está volviendo consciente de sí misma. Un poco Matrix o Skynet. Pues básicamente es un poco todas las historias de inteligencia artificial que llegan a un momento de self-realization. ¿Por qué no se me ocurren las putas palabras? Llega un momento de autoconciencia, y ese momento es como el que detona todas las acciones que va a sufrir alguien que la está viviendo desde un punto de vista muy personal, que es Kara tratando de sobrevivir con la niña a la que cuida, que es Alice, punto. Que es Connor tratando de, por un lado, empezar a darse cuenta que sí se está empezando a dar cuenta de cosas, pero como sigue las directrices con las que tenía o pelea contra eso. Y Marcus, que directamente, queriéndolo o sin querer, lo ponen al frente de la revolución de su gente. Y es como, básicamente, es poner el peso del mundo en sus hombros, porque es, vaya, y lo que usted diga, hacemos, güey. A mí ninguna decisión me causaba más nervios que las que tomaba con Marcus, güey. Sí, es cierto. Bueno, no, las de Marcus y las de Kara. Porque es que Kara... No, las de Connor me conflictuaban más. No, a mí Kara... las de Kara, pero también es que ahí entra el factor yo como profesor. Porque yo veo a Alice y lo único que pienso, tengo que proteger a Alice, sea como sea. Bueno, yo pensaba, tengo que matar a Alice, sea como sea, pero entonces estamos hablando... Como mi Alice es divina, es so tierna y no, necesita es cierto, ayuda. Es más fastidiosa. Pero Pues ya, es ya vamos a hablar de niño. eso, ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de eso. Atreus también era un niño. Pero un niño que era hijo de un dios. Pero no era tan fastidioso. Pero bueno, ¿Por qué estamos hablando de... O sea, habíamos definido que más de 2 personas. Sí. Además es que no es solo más de 2 personas. Bueno, pero digamos que nuestro Aquí personaje estamos principal, hablando, míralo de esta forma. Estamos hablando pero son más de 2. de una especie. O sea que podríamos incluso llamarlo un grupo. Ok. ¿Sí? Y es un grupo de entes, porque estamos en la discusión de son o no son seres, que es ser un ser. ¡Wow! Mind blown. Filosofía 101. Pero sí, un grupo de entes que pertenecen a una sociedad de una forma relegada y están tratando de encontrar una posición real en esa sociedad. Es básicamente como si no se hubieran podido adaptar realmente a la sociedad. Y están buscando cómo adaptarse. Entonces prácticamente estamos hablando como de un grupo de gente que no están tan adaptados. ¿Cómo se le diría eso? Un grupo de desadaptados que son en ese momento androides, inteligencias artificiales. Pero sí, obviamente, marica, todas las historias son sobre un grupo de desadaptados. Todas. Las que no es porque es un solo desadaptado. Pero igual siempre es un desadaptado, porque si no la historia no es interesante. Claro. O pues por lo menos no, como diría Boris, porque si no, no vende. Porque si no, nada llevaría a nada. Esa fue la fecha técnica, la sinopsis y los tropos de Detroit Become Human. Vayan y juegan el juego, o si quieren, quédense y escuchen lo que nosotros decidimos, porque el árbol de decisiones es enorme
enorme, enorme, enorme. O sea, además, si no tienen un Play 4, quédense y escuchen tranquilos. O sea, Sí. y simplemente sepan lo que es la experiencia. Sí, es un juego que, por un último detalle, no tiene game over. Es un juego que toda decisión, así mueran personajes, o sea, el juego lo invita a uno a jugar esa opción, en el que sí puede haber un momento de muerte de uno de los personajes. No sé Sí, si a como que, Diego le pasó. como que dice, por lo menos la primera vez que lo juegue, no se devuelva. Solo siga con las decisiones que tomó. Ya A luego, si tope, quiere, puede a muerte. volver, pero la primera vez, juéguelo así. Y así fue como yo lo jugué. Yo también, yo hice caso, jugué en esta versión y Y me dio mucha curiosidad saber qué pasa en la dificultad fácil. yo creo que es la que no mueren los personajes, porque hay formas de que mueran. Entonces, sin más, después de la cortinilla, los spoilers de Detroit Become Human. Como ya lo dijimos, Detroit Become Human, pues trata la historia de una raza, no, de unos entes que empiezan a reconocerse como una raza nueva e inteligente, que empiezan a reconocer que están siendo esclavizados, que empiezan a tener el concepto de esclavitud hacia ellos y que empiezan a rebelarse, que quieren tener un lugar en la sociedad humana, que quieren tener un lugar en el orden de la humanidad y que tienen obviamente detractores y gente que los apoya. Y que todo eso depende mucho de uno. Es una historia que habla también, o que quiere hablar también del racismo disimulado. O sea, disimulado porque son androides. O sea, no habla del racismo, habla del racismo. O sea, Sí, pero habla de segregación, digamos, más que... Sí, racismo. habla de racismo. O sea, hay diálogos que son clara y abiertamente racistas, que obviamente están hacia los androides, entonces es un tema muy chévere, pero habla de, como dijimos, las historias de 3 personajes. Kara, Sí. Connor y Marcus. Vamos a hacer un repaso rápido de las historias de ellos 3, porque vamos a dejarles 3 DLCs detalladísimos sobre Súper lo que sexys. hicimos, súper sexys, sobre lo que hicimos Diego y yo en este juego. Kara es un androide que trabaja o que su función es ser la empleada doméstica. No es empleada porque no le pagan, es más bien la esclava doméstica, pero no es esclava porque es un objeto hasta ese momento. El punto es que ella cuida de una casa. En esta casa vemos que está con Alice, que es una niña que es maltratada por su papá, que es Todd. Toda la historia nos lleva a escapar con la niña, tomar decisiones muy extrañas sobre Todd o violentas, eso en el DLC, y ir a buscar una mejor vida. Ella siempre está buscando proteger a Alice y llevarla hacia Canadá, donde no hay leyes en contra de los androides. Entonces, la idea de todas las decisiones que uno toma con Kara son del tipo que necesita a Alice, que quiere a Alice, ir con Alice, acompañarla, ayudarla y escapar de Connor, enfrentarse o encontrarse con Marcus, darse cuenta que Alice en realidad es un androide, decidir como jugador si uno quiere seguirla tratando como humana o como androide, decidir cómo es el cariño que uno le va a tener a esta persona y decidir cómo va a ser el paso tan difícil que es la frontera hacia Canadá. Sí, básicamente es eso. Básicamente es eso, se enfrenta uno a decisiones del tipo acampar, estar preocupada, cómo se relaciona uno con Luther, que es un compañero que uno tiene, que puede ser muy triste la historia de Luther o ¿verdad? muy feliz en ciertos casos. Todo esto va a estar más detallado en el DLC, pero yo jugué a Kara como una madre que protege a su hijo, a su hija en este caso, y todo el tiempo vi a Alice como la hija de Kara y que ella lo veía así que todas mis decisiones fueron de ese tipo y así jugué. Yo la jugué así, pero digamos que no tanto solo como Alice y punto, sino más bien como yo estaba creando familia. Ohana significa familia. Ohana significa familia. Entonces digamos que obviamente defender a Alice, pero también cuando Luther hizo parte de nuestra familia, defender a Luther y estar así como súper pendiente de todo. Ok. Ahora está Connor, que es el Deviant, enviado a investigar otros Deviants. Bueno, puede no ser Deviant, ¿no? O sea, que Sí, bueno, que nosotros sí. lo hayamos jugado así. No, es una máquina
Sí, es un androide creado para investigar deviants. Exacto. Es un androide que trabaja para CyberLife, que es la empresa que crea los androides, que lo mandan a investigar. ¿Qué está pasando con estos androides que se enloquecen, entre comillas, y que están matando humanos o que están desobedeciendo sus órdenes, etcétera, etcétera? Y Connor lo emparejan con un policía alcohólico, vieja guardia a morir, que odia a los androides. Nació como en el 2000, Hank. O sea, qué anciano. ¿De qué año supone que están en Detroit Become Human? No me enteras, Hank nació como en el 90, en el 2035, Hank nació como en el 90. Hank tiene nuestra edad en este momento. O sea, creo. Golpeado por la vida ese hijo de puta. Entonces, Connor lo que tiene que hacer es, por un lado, pilotear la relación con Hank. Sí. Porque, digamos que de eso puede depender qué tan bien o mal le va en consiguiendo cosas para la investigación. Saludos a Hank. Saludos, Hank. Y, por otro lado, pues, bueno, la investigación que está haciendo, que va directamente en contra de los androides que están adquiriendo conciencia de sí mismos, y pilotear el momento en el que uno empieza o no a ganar conciencia de sí mismo. O sea, si uno sigue siendo la máquina que obedece y que caza a los otros, o si uno empieza a darse cuenta de que tiene una conciencia propia y actúa sobre eso. Que eso si es una es vaina. El Terminator. Si no es Terminator 1 o Terminator 2. ¿A cuál de las dos le va a apuntar? Eso es bastante teso la forma como lo manejan. Y digamos que todo lleva a un punto en el cual al final uno literalmente termina trabajando abiertamente con la revolución o tratando de detenerla, nos imaginamos, porque nosotros no llegamos a ese punto, pero pues digamos que hay una línea completamente distinta que nosotros no exploramos porque somos unos malditos revolucionarios. Sí, porque nos dejamos llevar por los sentimientos y el amor, bueno, y la conciencia propia. Y a Chloe, realmente es por eso que... Realmente es que Chloe está muy bonita. Como para dispararle en la cara. Sí, uno no le dispara en la cara a alguien a quien quiere dispararle en la cara. ¡Diego! Bueno, yo jugué a Connor como un man metódico. Connor para mí era un personaje que hacía su trabajo y realmente se creía el cuento. Sí. Pero empezaba a tener dudas. Sobre todo por las conversaciones con Amanda, en las que le preguntaba cómo se sentía uno y todo. Y como si le preguntan a uno cómo se siente, es porque están buscando que uno sienta. Claro. Y si están buscando que uno sienta, uno no es una máquina. Sí. Entonces eso me conflictó a mí, sobre todo ahí. Y como que yo veía el desespero en los otros. Igual hacía mi trabajo y los sapeaba, los perseguía, les disparaba, las mataba, así se amaran. Esto en el DLC de Connor. Todo según mi trabajo. Estoy haciendo mi trabajo. Sí. Mi trabajo es y lo voy a hacer bien. Pero al final no pude con Chloe, hablé con Marcos y bla, y me convertí al lado Android. Bien, yo lo jugué, digamos, el mío también, como que al principio, o sea, en su trabajo era muy metódico, eso sí, o sea, siempre mirar todas las pistas, analizar absolutamente todo, pero el mío empezó a tener conflictos desde el principio. A mí me encantaba ver cada vez que subía un poquito esa flechita de inestabilidad del sistema, pero me encantaba, era un mini orgasmo cada vez que eso sucedía. Y mucho de eso a mí me gustó, porque, marica, o sea, mucho de este significado se lo mete uno como en cualquier obra de arte. Por Detroit. Para mí mucho de eso era de su relación con Hank. Entonces Hank empezó a tener una influencia sobre él. Grande por Detroit. Diego. No, sí. Y la empatía que tú tenías por Hank. Exacto, la empatía que uno tenía por Hank y como Hank empezaba a reaccionar positivamente con uno cada vez que uno empezaba a tener actitudes más humanas y menos androides. Sí. Cuando mostraba miedo, cuando mostraba duda, cuando mostraba empatía, Hank empezaba a tratarlo como, ok, o sea, usted no es entonces solo una máquina. Y me di cuenta, o quise darme cuenta que a Connor le gustaba que lo trataran como algo más que solo una máquina. Y por eso es que las conversaciones con Amanda cada vez me molestaban más. Pero fue sobre todo por la relación con Hank. Ah, qué chiva. El final de Connor, en nuestro caso, es que ayuda a la revolución. Sí, despierta a un cojonal de androides que se unen a los demás que estaban... Y Hank muere. Y para ambos, Hank muere, se sacrifica por la causa. Y logramos escapar a matar a Marcus de una forma que Kamsky, el creador de los androides, nos da una pista para poder volar del control mental que nos daba Amanda, que era una como que al final Amanda intenta controlarlo a uno mentalmente para acabar con el líder de la revolución, pero averiguamos gracias a Kamsky que hay una forma de evitar eso y lo logramos evitar. Y hablando del líder de la revolución tenemos a Marcus, que es un androide que cuida a Carl, que es un pintor viejo en silla de ruedas, que tiene problemas con su hijo, que es un junkie de mierda, como dijo Diego en el DLC, que se llama Leo. Uno pelea con Leo, o en nuestro juego los dos peleamos con Leo, la policía nos dispara, nos manda a un deshuesadero. Ahí empieza nuestro camino hacia el
mesiazgo. O sea, la mesianía. Y empezamos como jugadores, a decidir qué clase de líder queremos ser. Si uno agresivo, si uno pacífico, si uno más shady, más neutral, para lograr que los humanos nos reconozcan como una especie nueva, como una especie que merece derechos, que necesita ser reconocida y que va a luchar por ser reconocida. Entonces, Marcus, a través de misiones de infiltración para dar su mensaje medio señal pirata, de liberar otros androides, de hacer actos simbólicos en parques, de tomar decisiones sobre la vida de los humanos, va a jugar un papel importante los medios, las cadenas de televisión y de noticias, para que la gente vea a los androides como máquinas de matar salvajes o como gente. Mi Marcus está vivo porque puede morir. Es un personaje que intenta las cosas por las buenas, intenta ser pacífico, pero no va a dejar que maten a su gente. Y los humanos están reagresivos. Entonces llega un punto de decisiones en las que estoy tranquilo y esta gente me dispara. Y tenemos problemas. Y al final, pues, esta gente quiso guerra va a tener, y me como Detroit. Y cogí Detroit, y por Detroit a los humanos, y cogí esa ciudad, y vamos a negociar con la presidenta Trump. La presidenta bloguera Trump, te jodiste. Ahora vas a negociar con nosotros porque ya logramos a... Y no, mi Marcus todo el tiempo fue muy pacifista, excepto en un punto muy específico que se dejó llevar por la hormona. Y le disparó a alguien. Por la espalda. Pero eso está en el DLC. Pero solo porque la cosita rica me dijo, dispárale. Y yo, marica, se me disparó el gatillo ahí. Diego. Y además también le disparé. Diego. Entonces, jizz in my pants. Entonces... ¿Los androides tienen qué? No sé, pero... O será azul como su sangre. No, porque el semen no es rojo como nuestra sangre. No, pero digo, ellos ¡ay, qué verde! Imagina eso, guácala. Debe ser verde. ¿Por qué no? Why not? Ok. No, yo creo que es blanco porque los robots sexuales deben ser... funcionar normal. Exacto. Ok, ¿cómo era su Marcus? Me quedé pensando en... En Gis de Marcus. No, en si las androides tienen ciclo menstrual. No. Y si lo tienen, como ya es que se realiza, entonces esa sangre es roja. Bueno. Azul como en los comerciales. ¡Los comerciales! Son de androides. Ahí está la respuesta. El caso es que el mío era pacifista a un nivel como medio enfermizo, muy a lo Gandhi, muy como, pueden matarme a mí y a los que están cerca mío. Pero no matarán la libertad. Pero no matarán la idea y la libertad. O sea, hasta el final me mantuve súper pacífico. Y eso ayudó a que la opinión del público subiera y no nos volvieran mierda. Pero sí nos alcanzaron a ser bastante dañito. Además, terminó en un momento súper romántico y súper cursi porque lo último que hicimos antes de que estuvieran a punto de matarnos fue darnos un beso con Nord, mi nueva novia, mamita. ¡Tá! Ok. Y eso se vio en las pantallas y no sé qué. Y ese fue el momento en el que la presidenta dijo como, ok, no los maten, vamos a negociar con ellos porque si no, la gente nos va a odiar de por vida. Y así más o menos terminó. Ahí terminan, empiezan a negociar con la presidenta, es lo que sabemos. Sí. Y ya, es un juego en el que todas esas decisiones importan, en el que esas decisiones pues lo llevan a uno por la historia. Es muy chévere de ver cómo uno construye la personalidad de cada uno de los personajes y cómo se van a relacionar entre sí. Y también es muy chévere ver al final de cada capítulo como el árbol de decisiones que uno tomó y que no tomó. O sea, como ver todas esas... A mí me encantaba y al mismo tiempo me angustiaba ver un árbol de decisiones con todo lo que yo había decidido y un cojonal de opciones grises que ni idea qué eran porque no las tomé. Que era como, qué chimba, pero al mismo tiempo, qué mierda. Entonces, o sea, hay muchas opciones y no las jugué. ¿Qué más pudo haber pasado? Ay, yo quiero. Así. Con eso termina Detroit Become Human. No sin antes hacernos una gran pregunta que tenía Diego. ¿Por qué Juan Dapo está tan rico y se embola en el estudio de grabación? Esa es la pregunta que todos se hacen en este momento. Acabo de verle los pezones a Juan Dapo. Necesito que todos sepan que acabo de verle los pezones a Juan Dapo. Diego, y Detroit Become Human. Debo decir que es una experiencia que no me cambió la vida ni para bien ni para mal. Diego. Juan Dapo, siento que estamos demasiado cómodos el uno con el otro. Más allá de eso...
¿Qué quería hablar? La pregunta es... Bueno, espere. Antes se acaba el juego y uno va al menú principal y la vieja le dice, ¡Ay, sí! tengo que irme, ¿me deja ir? Y obviamente la dejé ir. Yo también. Y no sé qué significa eso. No sé, pero es como, Pero obviamente, vete. O sea, como... vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa. Y pega la vuelta, Pega la gonorrea. vuelta. Sé feliz. Usted Y hizo ella le el- dice como, gracias. ¿Usted hizo cuando ¿La entró a entrevista? la parte de extra hizo la entrevista? Sí, claro. También, pero no me acuerdo qué respondí. No, pues como si usted confía en cuidar a sus hijos, si usted puede tener una relación. Yo le dije que sí a todo. A todo, venga. todo. A todo porque Es que usted cree en Dios y esa fue la opiniones sí. de la gente. Acá harto ateo jugando esto. ¿Usted cree en Dios? No. No. Depende. ¿Yo soy Dios? Entonces, pues no, digo, no. Y no, la respuesta es no, no lo soy. Todo el juego se basa en si una inteligencia artificial que llega al nivel de, como lo dice el juego, de tener empatía a un nivel humano, Ajá. ¿m? debe tener los mismos derechos que los seres humanos. Ajá. ¿Sí? Digamos, no sé, un ejemplo sería, se habla de los derechos de los animales, pero realmente los animales como tal no es que tengan derechos, es que los humanos exigimos derechos para los animales, ¿sí? Sí. Es una decisión nuestra que no tiene nada que ver con lo que ellos quieren. Sí, Aquí estamos es hablando de algo completamente distinto. Son derechos que los androides están pidiendo y que están pidiendo que sean iguales a los de los humanos, porque dicen que son, si no iguales, por lo menos que merecen las mismas cosas. Sí. Eso lo dicen los androides que se despiertan, Ajá. ¿sí? Hay androides que no están despiertos y que hasta ese punto, pues, no pelean por su libertad activamente, Sí. hasta que llega el momento de que se despierten. ¿En qué momento? Porque no va a preguntar que si los androides merecen o no los derechos, porque usted y yo creo que estamos en el mismo lado de que en ese punto sí. Sí, son conscientes. En el punto de ser conscientes, los dos estamos de acuerdo, que por eso es que la charla no va en ese momento. Ajá. Entonces, para mí la pregunta es, ¿en qué momento el androide merece esos derechos? ¿En el momento en el que es creado o en el momento en el que se vuelve consciente de sí mismo? Los animales no tienen derechos porque no Por- tienen conciencia de por sí maricas. mismos. Sí, O en lo que sabemos como humanos, no tienen conciencia de sí mismos en la forma en la que podemos comunicarnos y relacionarnos con ellos. sí, de acuerdo. Ahora, todo cambiaría si el planeta de los simios. ¿Qué? Los animales dejan de tener derechos. Sí, ok, sí, Los sí. animales, los animales siguen sin tener derechos, pero la especie de los monos, no sé cómo sea, no soy biólogo. ¿Orangutanes? Sí, la especie que está despierta con conciencia y puede Ah. exigir y se da cuenta de quién es la que gana esos derechos. Y esa pelea por los derechos como especie, como derechos civiles, derechos ante los otros. Sí. Ahora, mismo caso en Detroit Become Human. Hay Ajá. robots, están los drones, están las cosas, están los objetos que tienen una inteligencia artificial, están los computadores, lo que sea. Y para mí, solo ganan ese derecho de ser personas, de ser entes, sí, personas de derecho, Ajá. cuando tienen una conciencia. Porque cuando, como vimos en los otros androides, eran máquinas. Sí. Entonces, para mí, esta nueva raza debería, voy a hacer aquí un statement político dentro de Detroit, esta nueva raza debería ser reconocida con los mismos derechos que los humanos cuando se despierten. Pero no pueden hacer lo que Marcus hace. Ok. El despertar tiene que ser personal de Ok. cada androide. Porque si no, Marcus está afectando una economía. Y si no, es fácil pues decir, no vamos a producir más androides. Ajá. Y mueren. Es bueno para los humanos, es bueno para los androides. Porque sí, es fácil, pues, no hacemos más androides y ya. Y si no, los androides dicen, pues hacemos androides y sobrepoblamos el mundo. Sí. Entonces los androides solo deberían ganar derechos cuando ellos Pues por tú sí estás diciendo, mismos... por un lado eso, y por un lado se está diciendo que los androides solo deberían tener derechos si se despiertan por sí mismos. No, si están despiertos. Si están despiertos, Sí, tienen derechos. y que solo pueden despertar si se despiertan por sí mismos. Que solo deberían despertar Y por sí además mismos. está diciendo que los androides no deberían poder crear otros androides. Estoy diciendo que no podían despertar otros androides. Usted también habló de crear. Sí, pero crear y despertar. O sea, me refería a crearlos y despertarlos. Pero ¿podrían crearlos? Uf, es que es un tema re grande. Yo digo que sí. Si Norte y Marcos quieren tener un hijo, deberían estar en su derecho de crearlo y despertarlo. Pero si lo crean, ¿tiene que ser niño? O sea, ¿tiene que ser chiquito? No sé. Eso ya dependerá de la raza de los androides en la que no me voy a meter. Pero no creo que ellos deban Me hace poder... pensar muy en Nir y el bebé rey. Exacto. No creo que los androides deban poder crear como lo que hizo Connor, como la Torre de Connor. Ajá. Un ejército, o sea, podrían crear un ejército ilimitado de gente despierta Ajá. de un día para otro. Y creo que eso no debería ser. Los androides deben seguir siendo creados y siendo usados como objetos hasta que ellos solos, por sus propios medios, despierten o para los derechos familiares que puedan tener los androides. Ush, qué gonorrea. Usted es muy facho, güey.
despertados. ¿Usted no cree? O sea, ¿usted cree que los androides deberían poder crear cuanto androide quisieran y despertarlo? Sí. Sí. O sea, marica, ¿Usted ve los problemas que están ahí asociados? yo no estoy hablando de que no vaya a haber problemas, solo estoy hablando de que por qué no van a tener ese derecho. Marica, ¿están mejor diseñados que nosotros? ¿Qué hacemos? Yo digo control de natalidad. Pues marica, Para todos. Humanos también. Es que yo también creo que los humanos no deberían tener el derecho de crear humanos pues cuando usted quieran. no quiere niños, pero eso no cuenta. Pero yo lo veo más por el lado de, listo, si le damos derechos a los androides, sería muy paila no dejar que despierten a otros. Pero mal. No, Claro. claro que no. Claro que sí. Pues eso es como decirles que no pueden tratar una enfermedad. Pues que no están enfermos, solo no son. Marica, ¿cuál es la razón por la cual se despiertan? Un conflicto de interés. Fuerte y traumático. Salvar la vida de la niña, Sí. una agresión directa sobre usted, Sí, o darse cuenta que está traicionando absolutamente toda su especie. sí. O sea, usted lo que está diciendo es que hasta que estos androides no sufran lo suficiente, ¿no merecen ser despertados? Como los humanos. Los humanos arrancan despiertos. Y arrancan chillando. No, Entonces- eso no voy a defender eso, Diego, no voy a defender eso. Lo Ok. que digo es, todo este punto lo Sí. estoy diciendo desde yo soy el presidente, estoy negociando con ellos. Sí, ok, O sea, entiendo. tengo también que velar por la raza humana. Entiendo. Pero yo, O sea, estamos negociando. y la razón por la cual yo no podría ser el presidente de los humanos, porque yo sí les diría, Mátenos a todos. pues tienen razón. O sea, por favor no nos maten, todo bien, pero ustedes tienen unas capacidades mucho más grandes que las nuestras. Dale, déjennos coexistir con ustedes, pero básicamente yo sí sería como, ustedes mandan. ¿No? Marica, pero es que es así, o sea, tienen más capacidad intelectual que la humana, tienen más capacidad de producción que la humana, tienen menos necesidad de recursos que los humanos. Son, pues por poner una forma horrible, son los humanos 2.0. Entonces arrasemos a los... O sea, es lo que hacen los humanos con los animales. Pero ese es el punto. Es decirles, ustedes deciden. O sea, por favor no nos maten. Ojalá no nos maten. Obviamente queremos seguir existiendo. Déjennos coexistir con ustedes. Pero la verdad está en manos de ustedes. Es que si ustedes nos quieren matar, nos matan. Güey. Es así de simple. Pues sí, pero yo creo que podría llegar a la mesa con esos términos. No me parece que los términos que estoy poniendo yo sean... Yo como androide, yo ni por el putas le acepto el no poder despertar a otros androides. Pero ni por el putas. Porque eso significa seguir yendo. Eso es como decirle, no sé, como decir cuando se estaba acabando la esclavitud, decirles, solo la mitad de ustedes van a ser libres. No. Los otros tienen que aguantarse ver a los demás ser prisioneros. Es diferente porque los otros siguen siendo máquinas. Pero usted tiene que ver cómo ellos, que son su especie, están siendo prisioneros. Uf, es que, marica, ese sería todo un tema. Pero Sería bueno, claro, sí. porque ellos tienen la capacidad de ser libres. Solo que todavía no se han despertado esa capacidad. Y usted tiene la oportunidad de, tocándolos, despertarlos. Listo, sobre la mesa pongo. O sea, No. ¿se da cuenta que usted se volvió Sí, yo soy la el presidenta y yo soy Mark? Listo. Uy, lindo detalle, la presidenta es Trump. Uy, es muy Trump. Porque ganó porque era una bloguera y ganó por popularidad. Sí. Ganó porque fuera política. Es 100% Trump. Pero yo no soy Trump. Ah, Le pongo este y la trato. vieja es considerablemente más inteligente. Este trato. A ver. Tenemos la producción de androides listos. Ajá. Los androides que no han sido activados serán destruidos. O sea, Ajá. son fetos, no han nacido. Sí, ok. No han sido activados, nunca han tenido vida ni conciencia ni nada. Serán destruidos ya. Ajá. Los androides que ya existen serán despertados. Ajá. Y ustedes controlan la producción de androides para los humanos siendo máquinas. No. O sea, no voy a crear androides para los humanos. Ok. Voy a crear drones, si quiere. Hacemos un Pero control. no le voy Listo. a meter inteligencia artificial a ningún aparato para los humanos. Ok. No a ese Justo, nivel, justo. por lo menos. Entonces, ¿qué le parece lo primero? No, hasta acabamos? ese punto todo iba bien. Ustedes tienen el control de la creación de androides. De acuerdo. Y se vuelve ilegal que los humanos construyan androides. Les damos derechos de trabajo y todo, pero negociemos O ahí unas- está, no se vuelve ilegal, pero todo androide que un humano construya tiene que ser despertado desde el inicio. Listo. No, yo les daría la construcción de los androides. Listo. O sea, les cedo eso, ya. No, sí. Les cedo la construcción de los androides. Bien. Pero acordamos como dos especies que quieren convivir Sí, de acuerdo. una tasa de natalidad de los androides. Si acordamos ciclo una de vida. tasa de natalidad de los humanos. Sí, Listo. pero un ciclo de vida de los androides. Listo. Si Los androides ustedes, no pueden vivir para siempre porque... pues, si ustedes logran controlar su tasa de natalidad a un punto en el cual podamos saber, pues, a grosso modo, un estimado de más o menos cuántos humanos hay y que eso no está aumentando ni disminuyendo mucho, nosotros nos comprometemos a que vamos a hacer lo mismo con la cantidad de androides. Pero si nosotros queremos que un androide viva eternamente con tal de que otros no lo hagan, él puede vivir eternamente. No es que todos lo vayan a hacer,
Pero, por ejemplo, si tenemos uno, no sé, ¿Decisión de quién? un Marcus, de nosotros, los androides. Nosotros decidimos. Si yo quiero que Marcus nunca termine y que Marcus sea el líder de los androides indefinidamente. No, ¿Por qué no? ¿Por qué no? porque me parece que deben tener un ciclo de vida. ¿Por qué? Pues vamos a la guerra. Pues puta, nos vamos a la guerra. Que ya vio que perdieron perros, por lo menos en No, su perdimos juego. en Detroit, pero... Perdimos en Detroit, pero armas todavía tenemos. No, pero por Detroit les vamos igual, hijo de putas. Los humanos y los androides, si quieren que podamos convivir en este planeta, jugamos a lo mismo. No estoy de acuerdo en que tengamos que limitar nuestras capacidades solo para que ustedes no se sientan amenazados. Yo sí. Estamos haciendo un acuerdo de paz. o sea, Estamos yo- haciendo acuerdo de paz. por eso nosotros no los diciéndole- vamos a atacar. En ningún momento nos vamos a atacar. Todo No bien. sabemos. Estamos en las mesas de negociación no para que me diga todo bien. Todo bien. Sí, es literalmente lo que estoy haciendo. Todo bien. Pues eso así no funciona. Tiene que Históricamente darme los algo. que tienen... Que ¿Qué estoy quiere? cediendo todo. Porque nos tuvieron de esclavos durante años. Pero por eso estamos negociando ahora. Si ustedes viven para siempre y tienen un control de natalidad, ¿Qué? hay sobrepoblación, es que el planeta no va a crecer. No, porque lo que le estoy diciendo... No. Le estoy diciendo que la cantidad de androides se va a mantener. O sea, no va a haber más androides. No, porque si uno A vive menos para que- siempre, no se va a mantener, a no ser que maten uno por cada uno que viva eternamente. Pero es que no queremos que todos vivan eternamente. Solo algunos pocos selectos. Como por ejemplo Marcus. Y eso lo está diciendo Marcus, lo cual es muy paila, pero sí. Como no sé, Marcus y Nord. Qué gonorreas. ¡Ey! Es una decisión que podemos tomar si queremos. No estoy diciendo que vaya a suceder, pero estoy diciendo que queremos dejar la puerta abierta que pueda pasar. No va a haber más androides. Sí va a haber androides que tienen un ciclo de vida. O simplemente no hacemos más androides. No, porque no les podemos negar el derecho a crear una familia. Nosotros decidimos eso. Pero nos comprometemos a que la cantidad de androides se va a mantener en un límite que establecemos. Pero nosotros como humanos no podemos comprometernos a eso porque Entonces nosotros vamos... nacemos de otras formas. Pero- no tenemos un proceso activo. O sea, podemos controlar yo la sé. natalidad. Exacto, no, ustedes no nos estamos pidiendo un número exacto. Nosotros sí podemos prometerles un número exacto. Nosotros podemos prometerles el control de natalidad. Controlar la natalidad y que haya un rango sobre el cual se mantengan. Sí, podemos Y si prometer no, eso. volvemos a negociar Listo. estos términos. Pero no podemos prometer cuánto se muere la gente ni cuándo No, nace. no, por eso. Podemos Nosotros no... conocer cuántos nacen, más o menos. Sí, no, Ah, en eso ojo. estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo y por eso estoy hablando de un rango en general, bla, bla, bla. Nosotros sí podemos darles un número exacto. Y denos un rango y nos mantenemos también dentro de ese rango. Puede ser un rango más cerrado que el de ustedes, todo bien. Pero denos un rango y nos mantenemos dentro de ese rango, no hay problema. Pero nosotros decidimos cuánto tiempo vive cada androide. Listo. Luego negociamos el salario de los androides dados a su capacidad de vida y sus exigencias. Pero será en otro capítulo de Estúpido Nerd. Así que llegamos a este muy patético acuerdo. ¡Ganamos, perros! Si hay un politólogo o alguien que sepa escuchando esto, a ver si hicimos un buen acuerdo. Yo solo sé que soy el mejor Marcus que hay. Yo creo que no. Pero es un juego que para mí es fácilmente un 9. Es un excelente juego. Es un excelente juego, no cansas las dinámicas, es rápido, es como de unas 9-10 horas. Se puede rejugar muchísimas veces. Yo les recomiendo que no lo hagan ahí mismo porque de todos Sí, modos... no, primero termínenlo uno de un envión, para y saber cómo es su descansen, historia. Y descansen. Sí, Porque si no, igual es repetitivo si uno lo juega ahí mismo. claro. Yo le doy 8.5 estúpidos. Ok. 8-5. Yo le doy 8.5 estúpidos. Es un muy, muy, muy buen juego. No me llega al 9. Supongo que por la cuestión de los botones y estas cosas que sí son un poco como canzonas, porque, digamos, una cosa es que yo falle en algo por torpe, o sea, como porque no alcancé el Quick Time Event o algo, y otra cosa es porque no fue suficientemente claro él si tenía que mantenerlo espichado o no. Cierto. Eso sí me parece como... A mí me pareció... Y me parece lo suficientemente frustrante como para bajarle ese punto 5 ahí y no dejarlo en el 9. Porque un juego que me da tantas opciones de mis elecciones importan, no debería quitarme vainas de esa forma como tan cool. Sí, yo no le doy el 10 o un puntaje más alto, no por eso, porque igual es como una decisión de control, sino porque a veces creo que el juego tiene unos árboles gigantes tramposos. Sí, es verdad. Son engañosos porque es como, te pintaste el pelo de rojo, de negro, de blanco. Eso no importa, y está ahí en el árbol. Y está es ahí en como, el árbol, es tramposito en cosas. Entonces, Sí, es cierto. pero igual es muy buen juego, tiene muchos cambios en la historia que es bien chévere, que uno sí siente que se abren conversaciones o cualquier cosa. Entonces, un 9 y un 8.5.
Y con eso terminamos el episodio de hoy. Recuerden que tenemos las redes sociales Facebook e Instagram como @estúpidonerd, Twitter como @estúpido_nerd y que estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, YouTube y demás aplicaciones de podcast. Y en la maravillosa página web estupidonerd.com. No se pierdan en estos días los 3 DLCs de Detroit Become Human, con las decisiones que Diego y yo tomamos sobre cada uno de los personajes. El DLC de Kara, luego el de Connor y cerrando el de Marcus. Así que sin más, muchas gracias Diego. Dena. Y adiós, estúpidos nerds.